Bueno, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda en las fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente monumental. Sí, una de esas misiones de análisis que, sinceramente, obligan a detener la marcha un momento y reflexionar muy seriamente sobre hacia dónde se dirige la humanidad. Exacto. El objetivo de la sesión de hoy es analizar una gigantesca cantidad de información reciente. Hablamos de la Cumbre de Impacto de IA 2026. Celebrada en la India, ¿sí? Eso es, en la India. Y queremos entender cómo un encuentro diplomático de este altísimo nivel, con sus acuerdos y declaraciones finales, pues está a punto de cambiar radicalmente la forma en que el mundo aprende. Y, muy especialmente, cómo van a aprender y educarse las futuras generaciones. Es un punto clave. Para nuestra audiencia hemos reunido recortes de noticias sobre la histórica Declaración de Delhi, comunicados de prensa sobre iniciativas multimillonarias y un exhaustivo informe conjunto de E-Way y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India sobre la inteligencia artificial en la educación superior. Es un material denso, sin duda. Muy denso, sí, pero absolutamente fascinante por las repercusiones directas que tiene. Y es vital que cualquier persona interesada en el futuro a corto plazo comprenda por qué esta pila de documentos importa tanto. A menudo, cuando se analiza una cumbre internacional, o se habla de inteligencia artificial en general, la conversación se queda atrapada. Sí, lo tecnológico. Claro, en una tecnología abstracta, en servidores gigantes o en promesas corporativas que muchas veces están vacías, pero lo que revelan estas fuentes es algo mucho más íntimo y, digamos, terrenal. Totalmente. Estamos viendo cómo las decisiones tomadas en estos despachos y foros diplomáticos hoy van a moldear el tejido mismo del mundo laboral, de las aulas y, en última instancia, de la mente de quienes heredarán el planeta. No estamos hablando solo de silicio y código. No, ¿qué va? Los acuerdos de esta cumbre abordan directamente el rediseño del intelecto humano. Y del acceso global al conocimiento. Vale, vamos a desgranar esto porque la noticia principal del 21 de febrero de 2026 ha marcado un antes y un después en la geopolítica tecnológica. Según los recortes de prensa que manejamos hoy, 88 países se reunieron en la India y firmaron la Declaración de Delhi. 88 países. Y cuando decimos 88 países, no hablamos de actores secundarios. Para nada. En esa mesa estaban sentados Estados Unidos, China y la Unión Europea, logrando un consenso que, es bastante inusual. Histórico, diría yo. Histórico, exacto. Las fuentes lo describen como el mayor acuerdo diplomático de la historia para establecer un marco ético y operativo global. Es como si la comunidad internacional hubiera decidido pulsar el botón de pausa por un segundo. Para establecer las reglas del juego. Eso es, establecer las reglas del juego antes de que toda esta infraestructura algorítmica se vuelva, ingobernable. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que este consenso no surge de la nada. Las fuentes apuntan claramente a los antecedentes, específicamente a la Cumbre Global India-AI de 2024. Cierto. Desde entonces, la India ha estado capitalizando su posición. Ha actuado como puente entre el norte global y el sur global. Y lo que la diplomacia india ha conseguido cristalizar en esta declaración de Delhi es un compromiso vinculante. Que no es poco. No es poco en absoluto. Es un compromiso para asegurar que la inteligencia artificial no sea un monopolio de las naciones con mayor capacidad de computación. Han logrado que la comunidad internacional priorice áreas críticas de desarrollo humano. Como la agricultura. La agricultura, la medicina y, de manera muy particular y detallada en estos textos, la educación. Ya hay que fijarse en los mecanismos, claro, porque para lograr que esto no se quede en una mera declaración de intenciones, que suele pasar mucho, el acuerdo incluye herramientas muy tangibles. Muy prácticas. Sí. Los textos detallan la creación lo llaman el Trusted AI Commons. A ver, para que cualquiera que nos escuche pueda visualizarlo, esto es una especie de almacén global. Una bóveda de seguridad donde todos estos países se comprometen a compartir sus manuales de crisis, sus protocolos y soluciones. Para frenar errores. Exacto. Frenar errores de la IA que puedan suponer un peligro real para la humanidad. Funciona, salvando las distancias, como un banco de vacunas, pero para virus algorítmicos. ¡Qué buena analogía! Y además, han firmado una carta de democratización. El objetivo aquí es asegurar que los países con menos recursos tengan acceso a microchips y a capacidad de procesamiento a precios justos. Vital. Es una maniobra puramente logística.
Se trata de evitar un escenario donde una parte del planeta avanza a la velocidad de la luz, mientras la otra ni siquiera puede arrancar el motor. Claro, esa analogía del banco de vacunas ilustra perfectamente el mecanismo. Al garantizar el hardware, mediante el acceso equitativo a los chips y el software seguro a través de este Trusted AI Commons, están poniendo los cimientos indispensables. Sin embargo, la verdadera revolución no es la infraestructura en sí, es su aplicación. Y como señalan los documentos del Ministerio de Educación presentes en la cumbre, la aplicación más transformadora, la que tiene el impacto generacional más profundo, ocurre dentro de un aula. En las escuelas. Exactamente. Todo este aparato diplomático y ético del que hablamos converge directamente en una reestructuración del sistema educativo. Es que claro, toda esta infraestructura diplomática suena imponente, pero el verdadero campo de pruebas no está en los foros internacionales de Delhi, sino en las escuelas de los barrios. Y esto nos lleva a la sesión del Ministerio de Educación durante la cumbre, que titularon Empujando la frontera de la IA en la India. Una sesión fascinante, por cierto. Mucho. Los informes muestran cómo la declaración internacional encaja milimétricamente con su política local, con la Política Nacional de Educación de 2020 de la India y con una visión a largo plazo que llaman Viksit Bharat @2047, que es básicamente el plan estratégico para ser una nación completamente desarrollada en su centenario. Así es. Pero hay un dato fundamental aquí, y es que no están partiendo de cero. No, en absoluto. Han pasado la última década construyendo plataformas digitales nacionales masivas. Hablamos de sistemas que aparecen en las fuentes como Diksha, Swayam y PM y Vidya. Para quienes no lo conozcan, Swayam es una plataforma masiva de cursos en línea del gobierno indio. Es algo parecido a un portal educativo estatal a escala gigantesca. Que ya llega a millones de estudiantes, ¿verdad? Sí, a millones. O sea, ya tenían las autopistas digitales construidas. Ahora simplemente están poniendo la inteligencia artificial a circular por ellas. Y esa es una distinción crucial que a menudo se pasa por alto en estos análisis. En muchos lugares del mundo se intenta implementar la inteligencia artificial en las escuelas, lidiando al mismo tiempo con problemas básicos, como la conectividad a Internet o la alfabetización digital básica de los docentes. Claro, intentar correr antes de saber andar. Exacto, pero las fuentes indican que la India ya ha superado gran parte de esa fase de digitalización básica. Al tener estas plataformas masivas ya operativas, la integración de la IA no es un pequeño proyecto piloto aislado. Es un acelerador sistémico. Un acelerador sistémico, esa es la expresión. Tienen enormes volúmenes de datos de interacción de los estudiantes y tienen a los usuarios activos. Ahora están inyectando capacidad algorítmica en esos sistemas para hiperpersonalizar el aprendizaje, y a una escala sin precedentes. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las buenas intenciones diplomáticas, por muy nobles que sean, necesitan un músculo financiero formidable para operar en el mundo real. Sin presupuesto no hay avance. Eso es. Durante la cumbre, al hilo de la Declaración de Delhi, se ha anunciado el lanzamiento de la iniciativa llamada Shiksha Next. Y hay que prestar atención a las cifras que arrojan los comunicados. Estamos hablando de un fondo de 170 millones de rupias para los próximos 3 años. Una inversión colosal. Y ojo, no es solo presupuesto estatal. Detrás de esto hay una coalición de gigantes filantrópicos globales operando en sintonía. Las fuentes citan a Reliance Foundation, la Fundación Gates, Central Square Foundation y la Michael and Susan Dell Foundation. Un frente unido bastante poderoso. Totalmente. Y el objetivo que se han marcado es monumental. Llevar aprendizaje impulsado por IA y tecnología educativa a más de 13 millones de menores de comunidades desfavorecidas para el año 2029. 13 millones. 13 millones de estudiantes. Es una cifra que cuesta asimilar. El nivel de ambición de Shiksha Next merece un análisis detallado. Su estructura revela una estrategia muy pulida, muy alejada de la simple compra de licencias extranjeras. Las fuentes desglosan esta iniciativa en 3 pilares bien definidos. A ver. Primero, el programa EdTech ScaleX. Este busca identificar soluciones de IA que ya han demostrado evidencia clínica de mejorar el aprendizaje y escalarlas, integrándolas directamente en los sistemas estatales. Vale, o sea, coger lo que ya funciona y hacerlo masivo. Exactamente. Segundo, el EdTech Accelerator. Este pilar está diseñado para incubar y financiar nuevas herramientas desde cero. Y tercero, y quizá el más crítico desde mi punto de vista,
el EdTech and AI Innovation Hub. Con esto no se limitan a importar tecnología de Silicon Valley, por ejemplo. Este hub demuestra que están construyendo un ecosistema local. El objetivo es que la IA entienda los múltiples idiomas, los dialectos y los contextos culturales de la India rural. Que son muchísimos. Infinitos. Y esta adaptación cultural es la verdadera clave para no dejar a nadie atrás. Todo este despliegue encapsula perfectamente la idea que el ministro Dharmendra Pradhan destacó durante la cumbre. Esa ambición de convertir la tecnología educativa en un verdadero movimiento de masas, bajo un concepto que denominó Sabka EdTech. Sí, tecnología para todos. Quieren que la IA en la educación sea una infraestructura pública básica, como tener agua o electricidad. Pero claro, el papel lo aguanta todo. La pregunta inevitable al leer estos acuerdos a nivel macro es, ¿cómo se materializa esto en la práctica diaria, en un campus universitario o en el pupitre de una escuela real? Pues para responder a esa pregunta más empírica, el informe conjunto de EY y FIXI que hemos revisado es una verdadera mina de oro. Este documento, titulado Campus listos para el futuro, audita minuciosamente lo que está sucediendo ahora mismo en la educación superior en la India tras estos impulsos. Y los datos son reveladores. Destrozan por completo la idea de que esto es ciencia ficción a largo plazo. La adopción masiva ya ha ocurrido, ya está aquí. Sí. El informe señala que el 53% de las instituciones encuestadas ya está utilizando herramientas de IA generativa de forma habitual para crear materiales de aprendizaje. Un 40% está empleando tutorías y asistentes conversacionales para ayudar al alumnado en tiempo real. Increíble. E incluso un 38% confía ya en la IA para procesos de calificación automatizada. Es decir, la maquinaria administrativa y pedagógica de las universidades ya está operando bajo este nuevo paradigma. Y los ejemplos específicos que se desprenden de los acuerdos de la cumbre dejan a cualquiera con la boca abierta. El informe detalla algo llamado el acelerador de aprendizaje. Es una colaboración surgida entre OpenAI y el prestigioso Instituto Indio de Tecnología de Madrás. Una alianza potentísima. Y no estamos ante un proyectito experimental de 50 personas, no. Han distribuido 500.000 licencias de ChatGPT a estudiantes y personal docente en toda la India. 500.000 de licencias. 500.000 de licencias con acceso a modelos avanzados. Es el equivalente literal a entregar un tutor personal hipercapacitado a 500.000 de personas de un día para otro. Es un salto cualitativo brutal. Y hay un detalle fascinante en los comunicados. OpenAI ha otorgado una subvención adicional de $500.000 para estudiar el impacto neurocientífico y pedagógico de esta integración. Quieren investigar qué le ocurre físicamente al cerebro humano y a sus procesos de retención cuando asimila conceptos a través de una IA en lugar de un humano. Fíjate que ese componente de investigación neurocientífica es probablemente el elemento más valioso a largo plazo de todo el acuerdo. Al estudiar el impacto cognitivo, se asume que la IA no es una simple calculadora avanzada. Claro. Es un colaborador cognitivo que altera la manera en que estructuramos nuestro propio pensamiento. Además de esto, el informe de Igelliway aborda cómo los acuerdos de la cumbre están demoliendo barreras físicas, a través de la educación transnacional con herramientas como Anubadini. Hay que detenerse un segundo en Anubadini, porque el impacto conceptual de esa herramienta es tremendo para quienes nos escuchan. Es un sistema de traducción impulsado por IA. Está diseñado para tomar currículos globales, hablamos de programas universitarios de altísimo nivel, y traducirlos con precisión académica a idiomas locales. Eso lo cambia todo. Totalmente. El informe cita cómo la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi está utilizando esto para ofrecer programas de MBA completos en idiomas como el hindi y el odia. Históricamente, el dominio del inglés ha sido el gran peaje, la barrera de entrada para acceder a la educación empresarial y tecnológica de primer nivel. El peaje exclusivo, sí. Romper esa barrera lingüística descentraliza el conocimiento de una forma brutal. Absolutamente. Y la amplitud de este rediseño no se limita a la educación superior, a las universidades. Los documentos derivados de la cumbre incluyen la convocatoria oficial para una enorme conferencia internacional sobre IA en la educación. Está programada para agosto de 2025 en Nueva Delhi. Muy pronto. Sí. Y lo revelador de esta convocatoria es su enfoque. Están pidiendo explícitamente a las escuelas de educación básica, lo que a nivel internacional se conoce como K-12, que envíen estudios de caso reales. Casos prácticos. Exacto.
Quieren historias comprobables desde las trincheras del aula, sobre cómo el cuerpo docente está utilizando la inteligencia artificial con infantes y adolescentes. Buscan evidencia de lo que funciona con estudiantes reales todos los días, huyendo de las especulaciones puramente teóricas. Y claro, al analizar toda esta avalancha de iniciativas, acuerdos y millones de dólares invertidos, queda una conclusión clarísima para cualquiera que quiera mantener su relevancia en el mercado. La alfabetización en inteligencia artificial ha dejado de ser una habilidad técnica complementaria. Ya no es un plus en el currículum. No, se ha convertido en una competencia de supervivencia fundamental, exactamente al mismo nivel que la comprensión lectora o las matemáticas básicas. Quien no comprenda cómo iterar e interactuar con estos sistemas algorítmicos se va a enfrentar a un mercado laboral completamente incomprensible y hostil, en menos de media década. Esto plantea una pregunta importante, porque hasta ahora el análisis se ha centrado en los prodigios logísticos y en las ventajas innegables de la democratización, pero ninguna revolución de este calibre ocurre sin una fricción severa. Desde luego que no. Las fuentes, al cruzar el informe de Fixi y EY con los datos de la OCDE que se debaten en los anexos de la cumbre, abordan de frente lo que podríamos denominar la paradoja de la IA. La paradoja, sí. Existe una dualidad innegable e incómoda. Por un lado, la IA actúa como el gran nivelador social. Permite saltar barreras geográficas y limitaciones económicas muy severas. La capacidad de ofrecer un tutor hiperpersonalizado a alguien en una comunidad rural, alguien que jamás podría acceder a clases de refuerzo primadas, es un triunfo histórico de la equidad. Suena a democratización pura, sí. Pero si miramos las cifras del informe sobre el clima real en los campus universitarios, parece que las propias instituciones académicas están bastante alarmadas. Muy alarmadas. Es como si nos preguntáramos, ¿no estamos entregando las llaves de un coche de carreras de Fórmula 1 antes de enseñar las normas de circulación básicas? Tal cual. El mismo informe que celebra esa adopción masiva del 53% del que hablábamos muestra unas cifras de precaución enormes. Fíjate en esto. De 30 instituciones de educación superior encuestadas en profundidad, 22 expresan un temor fundado a que la dependencia de la IA provoca una disminución medible en el pensamiento crítico del alumnado. ¿22 de 30? Sí. Y 19 instituciones temen un aumento incontrolable de la deshonestidad académica. Existe el miedo palpable, real, de que si la máquina procesa la lógica y redacta el argumento, el estudiante pierda el músculo cognitivo necesario para simplemente aprender a pensar por sí mismo. Y ese miedo institucional está completamente justificado por los datos de rendimiento empírico que aportan las fuentes. El documento de la OCDE presenta una métrica verdaderamente fascinante y contraintuitiva que se debatió en los paneles de la cumbre. A ver. Los estudios demuestran que el uso de la IA generativa aumenta de manera drástica la creatividad individual y la calidad de la producción de un estudiante aislado. Vale, hasta ahí todo suena bien. Sí, pero, y aquí reside la paradoja, reduce drásticamente la diversidad colectiva del contenido original. ¡Ostras! Ese es un efecto secundario fascinante. A ver si logro desgranar la implicación práctica de ese dato de la OCDE para nuestra audiencia. Imaginemos una clase de 50 personas. Tienen que entregar un ensayo complejo sobre historia o economía. Vale. Gracias a las herramientas de IA, ya no hay faltas de ortografía, la sintaxis es impecable y la estructura lógica es de sobresaliente. El nivel mínimo de calidad, el suelo, se ha disparado. Todos entregan trabajos excelentes formalmente. Exacto. Pero al leer los 50 ensayos juntos, el tono, la cadencia, el vocabulario y los argumentos subyacentes parecen haber sido redactados por el mismo oficinista corporativo hipereficiente. Se ha perdido la voz caótica, los saltos intuitivos extraños y la diversidad única que aporta el intelecto humano individual. Se pierde la chispa. Eso es. La IA eleva el suelo de calidad para todo el mundo, pero aplasta el techo de la diversidad colectiva. Esa es exactamente la dinámica. Se produce una homogeneización estructural del pensamiento. Y este es el mayor riesgo sistémico que aborda la diplomacia educativa de esta cumbre. Si la implementación no se regula meticulosamente, existe el riesgo real de manufacturar generaciones enteras de estudiantes que son altamente eficientes produciendo respuestas. Pero intelectualmente uniformes. Uniformes e incapaces de divergencia creativa, sí. Para mitigar estos peligros, los acuerdos, derivados de la Declaración de Delhi, insisten de manera unánime en el desarrollo de marcos regulatorios y de gobernanza ética muy estrictos. La postura no es prohibir la herramienta. Porque se asume que es imposible prohibirla, claro.
Exacto, es imposible. La postura es domesticarla y auditarla de forma constante. ¿Y cómo se articula esa domesticación en las aulas según los textos? Porque auditar el pensamiento algorítmico suena a un reto francamente titánico. Según los documentos de implementación, la respuesta pasa por políticas impulsadas de forma obligatoria por todas las partes interesadas. Las directrices prohíben, y esto es muy importante, que las normas de uso sean dictadas exclusivamente por los departamentos de tecnología o las empresas proveedoras. No pueden ser juez y parte. No. Tienen que involucrar activamente al profesorado, a la representación estudiantil y a la administración pública. En el caso específico de la India, las instituciones se están apoyando como marco jurídico en su Ley de Protección de Datos Personales Digitales de 2023 y en las recomendaciones éticas sobre IA publicadas por la UNESCO. Muy interesante ese respaldo internacional. El consenso de la cumbre establece que será obligatorio realizar auditorías continuas para detectar sesgos algorítmicos, también proteger con dureza la privacidad de los historiales de aprendizaje y, por encima de todo mandato técnico, mantener siempre la supervisión humana. El famoso Human in the Loop. Exacto. El sistema puede evaluar, analizar y proponer una calificación o una ruta de estudio personalizada, pero un docente humano debe tener siempre la validación final. Siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, la histórica Declaración de Delhi firmada por 88 naciones, los compromisos de equidad de hardware y los informes sobre el terreno en la India, nos damos cuenta de que no estamos ante simples apretones de manos para la galería. Para nada. Están financiando y orquestando directamente un rediseño absoluto de cómo asimila información la humanidad. Cuando vemos iniciativas como ShiksaNext movilizando cientos de millones o el despliegue de 500.000 de licencias algorítmicas respaldadas por estudios neurocientíficos, lo que observamos es un intento pragmático y a escala real de equilibrar la tecnología más puntera de la historia con el acceso equitativo global. Y enfocado en el sur global. Eso es. Es una maniobra diplomática y educativa sin precedentes para intentar que el futuro del conocimiento se reparta de forma mínimamente justa. El nivel de coordinación es, en efecto, un hito histórico. Y para cerrar el análisis profundo de hoy, creo que sería interesante dejar flotando en el aire una idea para reflexionar. Adelante. Una cuestión que subyace a la lectura atenta de todos estos informes técnicos, pero que escapa a las métricas oficiales. Imaginemos por un momento que todas estas iniciativas, desde el Trusted AI Commons hasta ShiksaNext, alcanzan un éxito absoluto. Vale, pongámonos en ese escenario ideal. Si logramos construir un ecosistema de inteligencia artificial educativo tan perfectamente ajustado, tan impecablemente hiperpersonalizado, que logre eliminar todas las fricciones del aprendizaje. Un sistema capaz de adaptarse milimétricamente al estado de ánimo, al ritmo cognitivo y a las preferencias exactas de cada estudiante de manera individual, si llegamos a ese punto de máxima eficiencia de asimilación, corremos el riesgo de perder la experiencia compartida y comunitaria que requiere el esfuerzo humano. Es una gran pregunta. A lo largo de la historia, el aprendizaje nunca ha sido únicamente la asimilación eficiente de datos. Ha sido también el roce inevitable en el aula, la frustración compartida frente a un concepto opaco y esa fricción social inherente que nos obliga a convivir, a argumentar y a tener que lidiar con perspectivas radicalmente opuestas a la nuestra. Si delegamos toda la pedagogía a una burbuja algorítmica perfecta y libre de fricciones, ¿qué ocurre con nuestra capacidad colectiva de generar fricción humana constructiva? Es una derivada sociológica que merece mucha reflexión por parte de cualquiera que nos escuche. Qué gran cuestión para seguir meditando mucho después de terminar esta sesión. Porque, como suele ocurrir, la vanguardia tecnológica resuelve problemas milenarios al tiempo que nos plantea dilemas filosóficos completamente nuevos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y dedican su tiempo a explorar estas inversiones profundas en las fuentes, prestando su atención y su curiosidad a temas tan vitales. Esperamos que este análisis sobre los acuerdos internacionales de inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la educación mundial haya aportado perspectivas útiles e ideas nuevas para nuestra audiencia. Agradecemos enormemente la escucha y nos encontramos en el próximo análisis detallado.